Pruébanos, Señor, y ve si en mí hay camino de perversidad, y guíame por el camino eterno, Señor. Señor, aquieta tu pueblo, tu iglesia, tus hijos, tus hijas. Delante de ti, amado Dios, nada se puede ocultar, nada se puede tapar. Al ojo humano hay cosas secretas, hay cosas ocultas. Pero ante tu ojo, Dios, omnisciente y omnipresente, todo está descubierto. Usa, bendito Dios, tu palabra, Espíritu de Dios, el autor de tu palabra, para llevarla a ese corazón que la necesita, para llevarla a esa vida que requiere cambios, para llevarlo, Señor, a lo más íntimo y profundo, Señor, de nuestro ser. Y que tu palabra caiga en tierra fértil, que nuestros corazones sean tierra fértil, donde tu palabra caiga y produzca fruto a 30, 60 y a 100 por uno, como dice tu palabra, Señor. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Iglesia del Señor, puede sentarse. Dios les bendiga. Vamos a este lugar a estudiar la palabra del Señor. El 20 de marzo del año 2020, era un viernes a las 6 de la tarde, no hace mucho. Algunos recuerdan, por lo que voy a decir, a las 6 de la tarde tuvimos el primer decreto de encierro, la primera cuarentena, a raíz del anuncio de el COVID-19, que se predecía, se anunciaba como un virus mundial, una pandemia que en el momento como se presentó, por supuesto que no tenía aparentemente pues solución, cura, ¿cierto? Y yo recuerdo ese viernes a las 6 de la tarde tuvimos el decreto municipal, luego el lunes ya fue el decreto presidencial donde se prohibía ya a las personas estar por las calles y necesitábamos pues ya estar encerrados, estar en casa, ¿cierto? Primer encierro. Como dije, por el anuncio de una pandemia que venía, ya había llegado a Colombia y por lo que se predecía traía consecuencias irreparables, lamentables. Se había salido de control de la ciencia médica y necesitaban los gobiernos tomar medidas como estas de encerrar a las personas para que los efectos de propagación fueran menores, ¿sí? De esta pandemia predicha, anunciada. Después se entendió de pronto que hubo alarmas, que había la opción, había el remedio, había el antídoto, que se podía prevenir muchas cosas, y gracias a Dios, Dios soberano y todopoderoso no permitió pues que se llegara a arrasar como se había anunciado inicialmente, y como dije, se pudo decir que se pudo. Después algunos profesionales de la ciencia médica, algunos científicos reconocieron que la verdad que no era tanto una pandemia, sí era un virus que estaba afectando, pero que se podía controlar. Hay una pandemia que está dañando la familia, que está dañando la mente de los niños, que está dañando la mente de los adolescentes, de los jóvenes, que está destruyendo hogares. Hay una pandemia mundial que está acabando con relaciones familiares, con la vida espiritual de muchos creyentes. Una pandemia mundial que se ha metido en la iglesia del Señor, y es la pandemia del pecado de la pornografía. Eso sí es una pandemia, la pornografía.
La pornografía realmente sí es una pandemia, porque es un virus espiritual mundial que hoy día está al alcance aún de los niños más pequeños, aún de niños de 6 años, 7 años, 8 años, ya tienen entrada libre, acceso. Y sus mentes inocentes ya están dejando de ser inocentes. En este mes estamos hablando acerca de algunas cosas que están dañando la familia como creación de Dios. Inicialmente dijimos que la familia está siendo dañada porque los miembros de la familia están descuidando los roles que Dios ha establecido para cada uno de nosotros en el hogar. Hace 8 días estuvimos también viendo que a la familia la está destruyendo el mal uso de la tecnología. Pero hoy podemos decir que a la familia también la está destruyendo lo que la Biblia llama la fornicación. Y como lo vamos a explicar, la pornografía tiene que ver con fornicación. Sí. Y esto está destruyendo los hogares. Está destruyendo las relaciones familiares, las buenas relaciones conyugales, por esta pandemia espiritual que está siendo sostenida por el gobierno demoníaco, por los profundos infiernos. Hoy vivimos un tiempo de revolución sexual como nunca antes se había oído. Nunca, nunca. Parece que el futuro de la humanidad hoy día lo están encaminando, digamos, tiene que ver también con la sexualidad. El futuro de la humanidad. No entendemos, parece irracional, pero los tratados, decretos, constituciones de los estados, las agendas mundiales meten en sus agendas el tema de la sexualidad. Y repito, parece que el futuro del mundo tiene que ver con la sexualidad, como esa devastadora y desviada ideología de género que está en todas las agendas mundiales. ¿Qué tiene que ver eso con la economía, la política del mundo, la ciencia? Pero ahí está, ahí está. Reconozco que tratar este tema desde este lugar no es fácil, Iglesia del Señor. No es fácil. Para algunos puede ser de pronto un tema que no se necesita decir, por cuanto parece que es un tema que a conciencia se sabe que se debe evitar. La sexualidad durante mucho tiempo se convirtió en un tabú. Esto tergiversado por las enseñanzas gnósticas. El gnosticismo desde el comienzo de la iglesia primitiva enseñó y enseña que el cuerpo es malo, que la materia es mala, que todo lo que se haga con la materia es malo, y por eso la sexualidad se veía como algo malo, como un tabú. Las enseñanzas platónicas también, el platonismo también afectó todo esto para ver la sexualidad como un pecado. Hay que de lleno decir, o de entrada decir, que la sexualidad como creación de Dios es santa, es pura, siguiendo los parámetros que Dios ha establecido en su palabra para la familia y siguiendo los propósitos para los cuales Dios estableció, creó la sexualidad santa desde el huerto del Edén, del jardín del Edén, con propósitos fundamentales como fue la procreación, la continuidad de la raza humana, la satisfacción, el placer en el hogar, en la familia, en el matrimonio, la protección del pecado y darle la gloria a Dios. Pero luego de ese tiempo, cuando la sexualidad se veía como un tabú, como consecuencia de esa tergiversación ocasionada por las enseñanzas gnósticas, platónicas, entonces la sexualidad se convirtió en un libertinaje, que es lo que vemos hoy día, un libertinaje. Y como iglesia del Señor, mis hermanos, hay que tratar estos temas por cuanto, como dije inicialmente, es un pecado que se ha metido en la familia, en la iglesia del Señor. Y yo
De entrada quiero decir, cierre su vida y su corazón y su mente a esta práctica diabólica satánica. El combustible que sostiene la pornografía es el infierno y Satanás. Hay que decirlo así, por la palabra del Señor. La sexualidad santa, como Dios la creó, está bajo ataque de Satanás y sus demonios. Satanás y sus demonios están usando a sus siervos en el mundo para atacar la sexualidad santa como Dios la creó. La pornografía es un pecado oculto y destructivo para la familia, para la vida espiritual de la iglesia, de cada creyente, de cada hogar. El pecado de la pornografía es patrocinado, como dije, por los demonios, por el mismo infierno, poniéndolo al alcance de todos en el mundo hoy día a través de la red internet, Por eso, iglesia del Señor, ruego al Señor que Él nos confronte con su palabra en este día y que sea el Espíritu de Dios, el autor de la Santa Biblia, el que nos esté confrontando con la palabra, llevando esta palabra a cada corazón, a cada entendimiento, a cada vida que la necesita. El pecado oculto y destructivo de la pornografía. El pecado de la pornografía está dañando la familia, los hogares. La pornografía en la Biblia es el pecado de fornicación. La escritura, ahí donde estuvimos leyendo anteriormente con nuestro hermano Pedro, en el capítulo 6 de la primera carta a los Corintios, versículo 13, dice la escritura: el cuerpo no es para la fornicación, dice el versículo 13, no es para la fornicación. Versículo 18 dice: huid de la fornicación, huid de la fornicación. La pornografía es pecado de fornicación. Cuando la Biblia habla de fornicación, huid de la fornicación, el cuerpo no es para la fornicación. La pornografía está incluida dentro de lo que es el pecado de la fornicación. La fornicación es la palabra genérica bíblica que es utilizada para toda depravación sexual, para toda desviación sexual. Toda depravación sexual, toda desviación sexual es fornicación. ¿Por qué estoy diciendo que la pornografía es pecado de fornicación? Aquí Dios dice: huid de la fornicación. Primera de Corintios 6, 18. El versículo 13 dice que el cuerpo no es para la fornicación. La palabra fornicación en el Nuevo Testamento viene de una palabra griega que es pornea o pornos. Pornea, de donde viene pornografía. Pornea se le llamaba en el griego, allá en la cultura griega, a las mujeres que vendían su cuerpo. Y a los hombres prostitutos se le llamaba pornos, porque el hombre también se prostituye. Lo que pasa es que en la cultura machista siempre se ve que es la mujer. El hombre también se prostituía en aquel tiempo por dinero. Se le pagaba dinero para prostituirse como hoy día, y también pagaba dinero para prostituirse. La palabra fornicación viene de esa palabra pornea o pornos. Por eso indico, cuando digo pornografía, es fornicación, pornea. En el culto pagano griego se le ofrecía actos pornográficos, inmorales, orgías, como culto de adoración al dios de la sexualidad llamado Dionisio. Se le ofrecía al dios de la sexualidad Dionisio cultos pornográficos, actos inmorales, actos sexuales, como adoración al dios Dionisio, que se decía ser hijo de Zeus.
Y había inclusive para excitar a los adoradores del culto pagano de Dionisio, para excitarlos en sus actos, había cuerpos desnudos, miembros genitales expuestos, o sea, porno, sí, había para excitar a los adoradores del culto pagano. Allá, por eso esa palabra fornicación viene pornos, pornea, pornos. La pornografía es fornicación. Lo podemos decir por lo que dice la palabra del Señor. Como dije en la palabra genérica, fornicación, para incluir toda desviación sexual. En Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y sigue hablando que la ira de Dios está desde el cielo contra todo pecado de los hombres. Y en el versículo 29, después que viene hablando de una serie de prácticas sexuales desviadas, el versículo 29 dice que la fornicación, Dios está contra el ser humano por la fornicación, por la pornografía. El versículo 29 habla de la fornicación, que incluye pornografía. La pornografía es una de las razones por las cuales la ira de Dios está desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. La pornografía, que es fornicación, es impiedad, es injusticia de los hombres. Y Romanos 1, 18 al 32 habla de la ira de Dios contra el pecado por causa de la fornicación, de la pornografía. Y es lo que dice la palabra del Señor. Toda depravación sexual, desviación sexual, toda práctica sexual fuera de los parámetros establecidos por Dios para la sexualidad santa, como es el hogar, el matrimonio, aún los parámetros dentro del matrimonio, es fornicación. Y la ira de Dios está desde el cielo contra todo impiedad e injusticia, que incluye fornicación. La pornografía, como dije, es pecado de fornicación, lo dice Dios, ¿sí? Toda persona que ve pornografía está cometiendo fornicación. Cuando un creyente consume pornografía, está cometiendo el pecado de la fornicación, de la pornea, pornos. Lo que dice la palabra del Señor, sí. La pornografía es obra del diablo y obra de la carne pecaminosa que será destruida un día. Dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 5, el versículo 19, hablando de las obras de la carne. Gálatas capítulo 5, el versículo 19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, pornografía. Recuerde que la palabra fornicación viene de la palabra pornos, pornea. La pornografía es obra de la carne, es obra del diablo, es obra de la carne pecadora que un día será destruida. Satanás promueve la pornografía porque va en contra del plan divino para la sexualidad santa que Dios creó en el jardín del Edén en Génesis 1, 27 y 28. Varón y hembra los creó, dice la palabra del Señor, y les dijo: fructificad y multiplicaos. Ese es el plan de Dios, el propósito para la sexualidad creada por Él. Quien ve pornografía está controlado por el diablo y actúa en contra del plan perfecto de Dios para la sexualidad. Quien consume pornografía está practicando las obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne, que son fornicación, pornografía. Pornografía, lo dice la palabra del Señor. La pornografía es un pecado oculto y vergonzoso. Es un pecado oculto y vergonzoso.
¿por qué normalmente se practica oculto? Porque es vergonzoso. Porque es vergonzoso. ¿Sí? La palabra del Señor en Proverbios capítulo 28, el versículo 13 dice la escritura hablando del pecado oculto: el que encubre sus pecados, el que oculta sus pecados, el que tiene pecados ocultos, ¿qué? No prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. La pornografía es un pecado, como dije, oculto, ¿sí? Oculto al ojo público, al ojo humano, pero muy visible al ojo divino. Al ojo divino, al ojo de Dios no se le puede tapar nada. Sí. Es un pecado que engaña más que muchos otros pecados, podríamos decir. Y la persona que practica ese pecado no se da cuenta el engaño, lo que está siendo engañado. Y es un pecado oculto que Satanás lo pone, vamos a decir, como fácil. Y por eso es un engaño fácil de practicar, porque la persona piensa, bueno, veo este video, estas imágenes, y nadie se da cuenta. Un engaño de Satanás. A veces la persona dice, bueno, no consumo licor porque por el aliento se dan cuenta, por las palabras, por el movimiento del cuerpo. El que consume de pronto alucinógenos dice lo mismo: no lo hago porque se dan cuenta. Pero el que consume, el que practique el pecado de la pornografía, dice, lo puedo hacer. Cierro la puerta cuando todos se duermen, en el baño, cuando estoy solo, cuando estoy sola, cuando el papá se va, cuando la esposa no ve. Es un pecado oculto. Pero como todo pecado engaña, ¿cierto? Como todo pecado engaña. Se comete, como dije, en el cuarto, en el baño, cuando todos duermen, cuando queda solo en la casa, cuando la esposa no está, cuando el papá no está. Por eso es practicado fácilmente por el ingeniero, por el abogado, por el médico, por el maestro, por el estudiante, por el profesor, por el creyente y tristemente por muchos líderes espirituales. En la estadística, que no es el propósito dar estadísticas, porque en esta mañana no hay una conferencia científica ni estadísticas, es una exposición bíblica lo que voy a hacer. Muchos líderes religiosos, sacerdotes y pastores también han caído en la maldición del vicio de la pornografía. ¿Por qué? Porque es un engaño, nadie se da cuenta. Y al otro día se van para culto, vienen a culto, después de la noche haber cometido el pecado. Es que nadie se da cuenta, nadie me vio. Si tomo trago se dan cuenta, si tomo licor se dan cuenta, si consumo alucinógenos se dan cuenta, si me fumo un cigarrillo se dan cuenta. Pero ¿quién se da cuenta? Ni la esposa se dio cuenta, ni el esposo se dio cuenta. Mamá no se dio cuenta, papá, ese muchacho. Y ese es el engaño de Satanás. Es muy fácil de practicar el pecado de la pornografía porque se hace a escondidas, y la Biblia no a escondidas del ojo divino, porque la palabra del Señor claramente lo dice: el que oculta, el que encubre sus pecados no prosperará. La pornografía es diabólica, es un veneno que mata y lleva al mismo infierno. La pandemia de la pornografía que hoy día tanto daño está haciendo. La pornografía es un pecado vergonzoso. Por eso, como dije, por eso se practica de manera oculta, porque da vergüenza. Sí, es vergonzoso. Por eso se comete a puerta cerrada, en el baño, cuando se está solo, cuando se está sola, cuando todos están dormidos ya.
Hay cónyuges que tienen claves a sus equipos no porque tengan otra persona. Hay cónyuges que le tienen claves a sus equipos no porque tengan otra persona, sino porque en sus equipos tienen imágenes pornográficas, videos, reciben. Y como es un pecado vergonzoso, le da vergüenza que la esposa vea esos videos, esas imágenes, o que sus hijos vean esas imágenes, o que sus padres, algunos hijos, muchachos, vean esas imágenes. Y muchas veces es la razón, a veces es otra razón, por la cual tienen, como dije, clave en sus equipos. La palabra del Señor claramente, hablando de la pornografía que incluye la fornicación, dice que es vergonzoso. Mire lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5. En Efesios capítulo 5 dice que la pornografía, la fornicación, recuerden mis hermanos que fornicación, que es la palabra que en nuestra Biblia, Reina Valera, traduce la palabra pornos, pornía, del griego bíblico. Dice en Efesios 5:3, pero fornicación, ahí está pornografía, fornicación. Luego en el versículo 5, pero sabéis esto, que ningún fornicario, aquí está pornografía. Mire lo que dice la palabra del Señor. En ese contexto donde dice fornicación y toda inmundicia, dice el versículo 5:3, o avaricia, ni aun que se nombre entre vosotros como conviene a qué. Porque es una vergüenza, ni siquiera se nombre, mucho menos se practique. Dice fornicación, ni aun se nombre, pornografía, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, mucho menos se vea, se practique, mucho menos, ni aún se nombre. Pero miren lo que dice dentro de ese contexto, que 2 veces menciona fornicación, que incluye pornografía, el versículo 12, porque es que vergonzoso. Viene hablando de fornicación, viene hablando de pornografía, y dice que es vergonzoso. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen. ¿Dónde? ¿Dónde se comete el pecado de la pornografía normalmente? En secreto. En secreto. Es vergonzoso de lo que ellos hacen. Podríamos decir de lo que ellos ven en secreto. Podríamos decir que el Señor está diciendo es vergonzoso de los videos, de las imágenes que ellos ven en secreto. Es vergonzoso esas películas que ellos ven en secreto. Habla de fornicación, pornografía. Es vergonzoso, dice, es vergonzoso. Porque es en secreto. Lo que está diciendo la palabra del Señor. La pornografía es un pecado practicado. Uno de las adicciones más terribles es la adicción, el vicio de la pornografía. Se ha reconocido por personas. La pornografía es una adicción, es un vicio que produce en el cerebro humano. Se dice que una ansiedad muy similar a la que producen los alucinógenos. La persona que cae en el vicio esclavizante de la pornografía, su cerebro llega a producir, como dije, esos efectos que producen los alucinógenos, la droga, ansiedades, como lo vamos a ver, momentos de ansiedad, momentos violentos, momentos de soledad. Es un pecado practicado. El que ve pornografía cae en el vicio, en la práctica del pecado. Todo vicio es sostenido por los demonios. Todo vicio es demoníaco. Es fomentado por el patrón del mal, que es Satanás, el diablo. El diablo, sí. Y los demonios, quienes cautivan a sus siervos para esclavizarlos, en esta ocasión en la pornografía. La pornografía cautiva a las personas y se convierte en uno de los vicios más difíciles de dejar, de romper.
de romper. No dice la palabra del Señor en Primera de Juan. Estamos diciendo que la pornografía es un pecado practicado. Primera de Juan capítulo 3, el versículo 8 y 9 dice: el que practica el pecado es del diablo. La pornografía es un vicio, es práctica del pecado. Alguien que se le estaba dando una consejería decía: no, yo no lo practico sino por ahí 1 o 2 veces a final de mes. Es un vicio. Es un vicio, es una práctica. Así fuera 1 o 2 veces al año que tuviera que practicar, es un vicio, es una práctica. Hay gente que consume 18 o 20 horas. Es peor que un drogadicto. La Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, que es Jesucristo, para deshacer, destruir las obras del diablo. La pornografía es obra del diablo. Versículo 9: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Repetidas veces en los 2 versículos habla que el que es nacido de Dios no practica el pecado. No practique el pecado. Dice: el que es nacido de Dios no practique el pecado. ¿Es usted un hijo de Dios, una hija de Dios, o un hijo o una hija del diablo? El Cristo que salva es el Cristo que da la libertad. Y si usted dice creer en Jesucristo, en el Cristo que salva, pero no ha sido libre, revise en cuál Cristo está creyendo. Porque claramente el Evangelio de Juan 8, 34 y 36 dice, 31 en adelante: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Verdaderamente libres. Si usted, como creyente en Jesucristo, está practicando el pecado de la pornografía, revise en cuál Cristo ha creído, porque creo que no ha creído en el Cristo verdadero, en el bíblico, en el Salvador. Porque claramente dice que el que practique el pecado es del diablo, dice la Biblia, dice la palabra del Señor. La pornografía es un pecado originado y patrocinado por el mismo infierno. Es interesante que cuando habla la Biblia, algún teólogo dice que una tercera parte de los ángeles en el cielo se rebelaron contra Dios y fueron enviados a condenación. En Judas capítulo, un solo capítulo, versículo 6 y versículo 7, dice: y los ángeles, Judas 6, 7, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Estos ángeles que habla aquí, es un tema teológico aparte, del cual no vamos a tratar ahorita. Hay discusión, dónde están, quiénes son, todo eso. Pero lo que podemos decir es lo que hoy conocemos como demonios. Dice que no guardaron su dignidad y están sometidos, dice la palabra del Señor, dice, bajo oscuridad, versículo, en prisiones eternas para el juicio de gran día. Pero el versículo 7 dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos. ¿Quiénes son aquellos? Los ángeles que están bajo oscuridad en prisiones eternas. Pero de la misma manera que aquellos, habiendo ¿qué? Fornicado. Mire, habla de Sodoma y Gomorra, fornicación, que incluye pornografía. Interesante aquí que dice que los mismos demonios son patrocinadores y practicantes de eso, de la pornografía. Las obras y las llamas del infierno son el combustible que sostiene el diabólico pecado de la pornografía. Satanás y sus demonios patrocinan este destructivo pecado para las mentes de los niños, que va en contra de la sexualidad santa diseñada por Dios. Por lo dicho aquí en Judas
6 y 7, los demonios patrocinan esto, cometieron esto. Dice la palabra del Señor. Entonces la pornografía es un pecado oculto y vergonzoso. La pornografía trae ruina y sufrimiento. Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 13, el versículo 4, la última parte, Hebreos 13, 4. Bueno, leamos todo el versículo, dice: honroso sea en todos el matrimonio honroso, respetable, que se le dé honor, el matrimonio que se cumplan los parámetros que Dios estableció. Porque entre los parámetros que Dios estableció para el matrimonio y para la sexualidad santa, hay parámetros del placer sexual establecidos por Dios, que honran a Dios. Por cierto, es uno de los propósitos de la sexualidad santa creada por Dios, el placer, pero siguiendo los parámetros establecidos por Dios. Pero el mismo versículo dice, el mismo versículo 4 de Hebreos 13: honrosos sean todos el matrimonio, el lecho sin mancilla, sin mancha. La pornografía hoy es uno de los pecados, de las prácticas, de los vicios que está manchando el hogar, los matrimonios. Pero a los fornicarios, ¿qué pasa con los fornicarios? Lo juzgará Dios. Ese juicio de Dios demanda, aquí implica castigo de Dios, ruina y sufrimiento. A los fornicarios y a los adúlteros lo juzgará Dios. Dentro de esos fornicarios está pornografía. Lo juzgará Dios, dice la palabra del Señor. La pornografía trae ruina y sufrimiento. Ruina y sufrimiento al consumidor, ruina y sufrimiento a la familia, ruina y sufrimiento a los millones de víctimas de esta industria y mafia diabólica. Porque la pornografía es una industria, es una mafia mundial diabólica. Sí, lo dice la palabra, lo podemos ver a través de la misma palabra. La pornografía es aparentemente inofensiva, pero es muy destructiva. La palabra del Señor en 1 Timoteo capítulo 5, el versículo 6, habla de los que se entregan a los placeres. Dice la palabra del Señor ahí en ese versículo, dice, versículo 5, versículo 6, está hablando aquí de la mujer, podemos también hablar del hombre, que se entrega a los placeres. La pornografía es placer momentáneo, pasajero, pero destructivo. Dice, viviendo está muerta. La pornografía es un placer momentáneo, destructivo, un placer que mata la comunión con Dios, que mata la vida espiritual, que mata el ministerio, que mata las buenas relaciones familiares, conyugales. Lo que dice la palabra del Señor. Muchas personas justifican el pecado de la pornografía porque dice, al consumir ese pecado yo no le hago mal a nadie. Yo me encierro en el cuarto, en mi computadora, en mi celular y no estoy como el que está robando, el que está atracando, el que está... Esos son justificaciones diabólicas. Muchos justifican ese pecado diciendo, ¿sí? Inclusive hay hasta creyentes que justifican ese pecado diciendo, bueno, yo me encierro y a ninguno afecto con eso. Inclusive hablan, inclusive vamos a decir de pronto de relajarse. Son mentiras, justificaciones, excusas diabólicas. Porque la pornografía va en contra del diseño divino para la sexualidad santa como Dios la creó. Dios no creó la sexualidad para que fuera industria comercial, económica, de mafias, a costillas de violaciones de mujeres y de niños, como es esto. Porque detrás de la red, de las miles de redes pornográficas, hay miles y millones de mujeres violadas,
niños violados, trata de blancas, personas que son vendidas para el comercio sexual. Detrás de este pecado. Por eso es un pecado, como hemos dicho, que mata espiritualmente, que destruye, que va en contra del plan perfecto de Dios para la sexualidad. Aparentemente parece inofensivo, pero trae ruina espiritual, ruina familiar. Nadie, ninguna persona llamándose creyente que practique pornografía tiene comunión con Dios, tiene una buena relación con el Señor. El que vive en el pecado de la pornografía, su comunión con Dios está muerta. Su vida íntima con Dios está muerta. Su ministerio, su servicio podrá tener una actividad de plataforma, de púlpito, pero será actividad porque el ministerio es aquello que hacemos dirigido por Dios para la gloria de Él. Y cualquier cosa que se haga, que haga una persona, un hombre, una mujer, llámese músico, llámese pastor, llámese quien sea, cualquier cosa que haga siendo practicante de este pecado, eso no glorifica a Dios y eso no lleva bendición al Señor. La pornografía es depravación. La pornografía produce mucha ruina y sufrimiento terrenal y eterno. Trae ruina y sufrimiento a los millones de víctimas de esta industria y mafia, de este diabólico negocio mundial. La pornografía es una mafia, es una industria mundial. El negocio de la pornografía genera millones y millones de dólares. ¿Sabe por qué los gobiernos no acaban con el negocio de la venta de armas? ¿Sabe por qué? Porque eso produce mucha plata. ¿Sabe por qué los gobiernos no terminan con el negocio de la venta de drogas? Porque eso produce muchísimos millones. ¿Sabe por qué los gobiernos no acaban con la industria de la pornografía? Porque no hay industria y negocio, empresa mundial que produzca tantos millones como la pornografía. La pornografía, sí. Como dije, genera millones de millones este negocio, más que el negocio de las armas. Detrás del negocio de la industria de la pornografía hay centenares, miles de mujeres forzadas, violadas, vendidas para el negocio sexual. Detrás de esa industria, el negocio de la pornografía, hay miles de niños violados, vendidos. Inclusive dicen que en muchas escenas de esas películas las mujeres están drogadas para poder cumplir con esos vejámenes humillantes. Y cuando una persona consume pornografía, está patrocinando la violación de niños, la violación de mujeres, la venta de seres humanos para ser explotados sexualmente. El consumidor de pornografía está patrocinando, está sosteniendo esa mafia, ese negocio mundial. Y no es posible que un creyente en Jesucristo, un lector de la palabra, una persona, un hombre o una mujer que hable de vivir una vida santa, esté patrocinando al ver esas imágenes la violación de infantes, el maltrato de mujeres, la violación de mujeres, el negocio, trata de blancas, como se llama. No es posible que como creyentes se haga eso. Por eso, miles de páginas pornográficas que lucran a unos cuantos
a costas del maltrato y la violación de miles. Por eso hay que tener el odio, el rechazo hacia ese pecado. Como dije anteriormente, Dios no creó la sexualidad para que fuera industria comercial, económica, mundial, a costillas de la violación de otros. Sí. Hay ruina y sufrimiento, como dije, para las personas, millones de personas víctimas de este negocio. Trae ruina y sufrimiento este pecado al consumidor también. El consumidor de pornografía cae en la adicción, una de las adicciones más difíciles de salir. Son personas, en estudios se ha dicho que caen en depresiones, en patrones de conducta violentos, destrucción de hogares, porque muchos hombres que tienen como maestro, como maestra sexual la pornografía, quieren muchas veces hacer en sus hogares, con sus esposas, las cosas que ven en esa diabólica práctica. Y muchas veces terminan cada momento de intimidades en violaciones. El consumidor de pornografía normalmente cae a otros pecados como la masturbación, como la violación, como el masoquismo, como la prostitución. Se hizo una encuesta con más de 100 personas que estaban en una cárcel, todas condenadas por violación. Y casi el 90% de los violadores reconocieron que lo que los indujo a ser violadores fue la pornografía. La pornografía. Hay muchos, inclusive hombres, esposos, que violan a sus esposas en su intimidad porque quieren hacer lo mismo. Porque su maestra sexual fue la pornografía, esta práctica demoníaca. Pero trae ruina y sufrimiento, como dije, no solo terrenal sino eterno. Dice la palabra del Señor claramente que a los adúlteros y a los fornicarios Dios los juzgará. El creyente consumidor de pornografía, practicante de la pornografía, será disciplinado por el Señor. Tanto que el versículo dice en Efesios 5, dice la palabra del Señor que ese fornicario pornográfico no tiene herencia. Si no tiene herencia, no tiene felicitación. Si no tiene felicitación, no tiene recompensa de Dios. Tiene vergüenza. Tiene vergüenza, dice la palabra del Señor. Dios castiga al consumidor de pornografía. Los promotores, patrocinadores y consumidores de pornografía, fornicarios, sufrirán tormento eterno, lo dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 21, el versículo 8. Mire lo que dice Apocalipsis 21:8, dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas y los fornicarios, que son los pornográficos también. Fornicarios. La última parte del versículo dice la palabra del Señor: tendrán su parte ¿dónde? En el lago que arde con fuego y azufre, que es el infierno. Los fornicarios, los consumidores, los patrocinadores, los promotores de la pornografía, dice la palabra del Señor que tendrán tormento eterno. Su parte será en el lago que arde con fuego y azufre, que es el infierno eterno. Hay demasiadas consecuencias terribles, terrenales y eternas detrás de la práctica de este diabólico pecado, la pornografía. La pornografía es un pecado que todo creyente en Jesucristo debe desechar. No es posible que usted, como creyente en Jesucristo, como hija de Dios, como hijo de Dios, esté practicando ese pecado si conoce la Biblia.
No es posible. Quien conoce a Dios y dice tenerlo en su corazón, que sea práctico de ese pecado, de la pornografía. Repito, es un pecado, la pornografía es un pecado sostenido por el mismo infierno, a costas del sufrimiento de millones de personas por dinero. Aún las mismas víctimas, llamadas actrices, modelos, muchos están ahí obligados porque fueron sometidos al tráfico de las personas. Todo creyente en Jesucristo debe desechar el pecado de la pornografía, la fornicación. Y para ello permítame darle unos consejos. Para desechar un pecado no es suficiente con información. Tengo que reconocer que esta información que he traído aquí, de pronto, o esta enseñanza para algunos simplemente queda como información. No es suficiente la información que hemos dado. Para vencer cualquier pecado, toda práctica de pecado, y muy especialmente el pecado de la pornografía, se requiere más que información. Se requiere comunión con el Señor. Estar cerca de la presencia de Dios, que es la comunión con el Señor, es el antídoto perfecto contra el pecado. Usted puede saberse la Biblia de memoria, saber la teología bíblica, pero si usted no tiene comunión con el Señor, eso no le sirve. Porque el conocimiento de la información bíblica, la teología, la doctrina no es suficiente. Para vencer el pecado, cualquier práctica del pecado, y me refiero en esta mañana al pecado de la pornografía, viva en íntima comunión con Dios y tema a Él. Si usted está lejos de la presencia de Dios, de la comunión con Dios, lo dudo que usted vaya a vencer ese pecado. Fue la presencia de Moisés, el estar cerca de Dios en el monte Sinaí, lo que lo protegió del becerro de oro. Los que estaban lejos cayeron. Es la presencia, es estar cerca de la presencia del Señor. En comunión, en oración permanente, lectura de la palabra, en reconocer el pecado, en evaluar cada día, Señor del cielo, revíseme. Dice la Biblia, hablando del temor a Dios, dice en Proverbios capítulo 8, el versículo 13, el temor de Dios es apartarse del pecado. Los que temen a Dios se apartan del pecado, dice. Una enseñanza puede ser solamente información si usted no tiene comunión con el Señor. Comunión es estar cerquita de la presencia de Dios. La gran pérdida de Adán y Eva en el huerto del Edén no fue su menú a la carta. No fue la ausencia de problemas. La gran pérdida no fue el no tener malos vecinos. La gran pérdida de Adán y Eva en el huerto del Edén fue la comunión con el Señor. La perdieron. Y ahí se metió todo. Su corazón y su hogar estarán protegidos de el pecado demoníaco de la pornografía si usted está cerca de Dios, de la comunión con el Señor. Otro consejo, 1 Corintios 6:18, huya del pecado de la pornografía. Es interesante que en ese pasaje maravilloso de 1 Corintios 6, donde el versículo 18 dice, huya del pecado de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mire, pero la pornografía, ¿con qué? Es con el cuerpo. Terminan las personas con el cuerpo, en la masturbación, en la prostitución, en desviaciones sexuales. Y miren lo que dice el versículo 19, es tan bonito, tan hermoso, que cuando el Señor dice huyan de la fornicación, que incluye pornografía, que es un pecado contra el cuerpo, el versículo 19 dice que el cuerpo del creyente no es para la pornografía, porque es templo del Espíritu de Dios. Los ojos del creyente no es para ver pornografía, el cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Versículo 19. La razón por la cual el apóstol dice huyan de la fornicación, de la pornografía, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad a Dios en vuestro ¿qué?
el cuerpo es para glorificar a Dios, no a Satanás viendo pornografía. Cuando una persona ve pornografía, glorifica a Satanás y a sus demonios. Dice, el cuerpo no es para glorificar a otra persona que no sea Dios. Huyan de la pornografía. ¿Qué implica eso? Retírese de compañías que usan un vocabulario morboso, pornográfico. Retírese de esas personas. Evite mirar videos con imágenes, fotos que le motiven a ese diabólico pecado. Apague el celular, sálgase de esa página, apague el computador, apague el televisor, sálgase de la pieza, sálgase del cuarto, abra la puerta para que otros entren y vean, pero no se encierre, huya. Otro consejo, corte con todo aquello que le motive al pecado de la pornografía. Mateo capítulo 5, versículo 28 en adelante. Mire lo que dice la palabra del Señor. Me parece muy fuerte las palabras de Cristo Jesús aquí, muy directas, pero reales. Versículo 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ¿qué es lo que hacen los hombres cuando ven pornografía? ¿Qué es lo que hacen allá? Mirar a esa mujer para codiciarla. Para codiciarla. Dios dice aquí, ya cometió el pecado del adulterio en su corazón. Pero miren lo que dice el versículo, miren lo que dice el versículo 28 y 29. En el contexto de mirar, sexualidad para codiciar. Por tanto, si tu ojo, ¿con qué? ¿Cuál es uno de los principales miembros del cuerpo con los cuales se peca en la pornografía? Ajá. Y dice el Señor, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué? Uy, esto es muy fuerte. Sácase el ojo. Es como decir, bueno, si los ojos son, vamos a decir, la causa de la tentación, sáquese los ojos. Mire lo que sigue diciendo, sácalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de sus miembros y no que todo su cuerpo sea echado en el infierno. Versículo 30, y si tu mano derecha con qué se manipula el celular, el computador para entrar a la página pornográfica, con la mano, la mano. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de sus miembros y no que todo su cuerpo sea echado ¿dónde? Infierno. Aquí no está hablando de manera literal, pero permítame decirlo, para la gloria de Dios, si hubiera que hacerlo literal, no habría problema. Aquí no está hablando de agarrar de pronto un cuchillo y sacarse el ojo, un machete y cortarse el brazo. Pero si esto hubiera que hacerlo para glorificar a Dios, yo creo que no sería mayor pérdida. Si Dios entregó a su Hijo Jesucristo por usted a morir en una cruz, ¿por qué no puede usted perder algo que en la eternidad lo va a recibir si fuera así? Aunque, repito, la aplicación no es en sí, o la interpretación no es cortarse el brazo. Pero hombre, si hubiera que hacerlo para glorificar al Señor, ¿cuántas personas por glorificar a Dios entregaron no su brazo, no su ojo, sino su vida? Los mataron, ¿cierto? Lo que aquí está diciendo el Señor es: corte con todo aquello que para usted es importante, pero que es tropiezo y le puede llevar a la pornografía. Conozco un muchacho que tenía esa lucha y le dijo: papá y mamá, quíteme la red de internet de la casa, ayúdenme por favor, córteme el internet en la casa. Eso es córtalo. Ese muchacho dijo: no puedo papá, y llorando dijo: papá y mamá, ayúdenme, yo quiero salir de este vicio, maldito de la pornografía, pero no puedo. Papá, quite la red de internet, quíteme el internet. Eso es formas de cortar con amistades, con compañías.
Hombre, si hubiera que cortar la red internet, el plan de celular, por agradar a Dios, pues habría que hacerlo. Habría que hacerlo. Es lo que dice la palabra del Señor. Corta aquello que es tan importante para usted. El celular, más importante que un brazo, más importante que un ojo. El computador, los datos. Corte, dice, aquello que es tan importante para usted como un ojo, como un brazo, pero que es tropiezo para que agrade al Señor. Es lo que está diciendo el Señor. Vigile constantemente su relación con el Señor. No se descuide, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 10:12. El que piense estar firme, revísese, evalúese cada día, cada noche, cada mañana. ¿Qué hace un vigilante? ¿Un vigilante qué hace? ¿Será que la puerta está cerrada? ¿Será que ese ruido que pasó, voy allá, voy acá? Revise así su vida cristiana. Hay cosas que debe mejorar, hay cosas que debe confesar, hay cosas que de la cual se debe apartar. Revise su vida cristiana. Confiese a Dios ese pecado diabólico, se ha caído en él, y apártese hoy mismo de ese pecado. La Biblia dice: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Se ha caído en ese diabólico pecado, confiéselo a Dios de corazón. Caiga de rodillas hoy mismo, pídale perdón a Dios y apártese de él. Tome la decisión firme de decir no a ese pecado de la fornicación, de la pornografía. Dios te ha capacitado para decir no, porque en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7, 2 Timoteo 1:7, dice la Biblia, dice la palabra del Señor, que usted como hija de Dios, como varón cristiano, Dios le ha capacitado para decir no al pecado, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El que tiene dominio propio es el capaz de decir no al pecado y sí a Dios. Por eso, iglesia del Señor, el origen del pecado de la pornografía no está en la red internet. El origen del pecado de la pornografía no está en el computador, no está en el celular, está en su corazón. En su corazón. El problema es en su vida. Y la solución está en su corazón, en su vida también. Si Cristo Jesús, si Dios dio a su Hijo Jesucristo por usted, ¿qué está dispuesto usted a renunciar por agradar al Señor, por vivir para el Señor? No se excuse diciendo que eso es común, que eso es normal, que eso no. Eso es una excusa diabólica, una excusa del diablo. Recuerde que la pornografía es una industria diabólica y demoníaca, que detrás de esa industria hay tráfico de personas, violación de mujeres, violación de niños y muchas cosas, y prostitución. Y quien ve pornografía sostiene esa industria del infierno y ofende a Dios, porque va en contra de la sexualidad santa creada por Dios. Hay un animalito que quise traer la figura, pero bueno, se llama el arminio o el armiño. Es un animalito más pequeño que un conejo. Armiño, ¿sí? Tiene forma, bueno, pelaje a veces normalmente blanco, y en ciertas épocas del año un poco gris, un poco, digamos, sí, gris. ¿Sabe cuál es una de las obsesiones de ese animalito, que llega a pesar unos 300 gramos de una libra? La limpieza. Ese animalito no puede ensuciarse. ¿Sabe cómo los cazadores atrapan al armiño? Van donde está la cama de ellos, la cueva, y le echan barro. Es la manera de cogerlos, el armiño. Va y le echan barro sucio a la camita, a la cueva de ellos. ¿Y sabe qué hace el armiño? Prefiere morir en las manos del cazador, entregarse a morir en las manos del cazador, antes que ensuciar su piel. Qué ejemplo para el creyente. Qué ejemplo para nosotros. Esos animalitos prefieren morir en las manos del cazador antes que ensuciarse con el barro.
Y por cuántas bagatelas de este mundo el creyente se está ensuciando. Deberíamos tener la decisión firme del armiño, de decir: no me voy a ensuciar con el barro de la pornografía, porque hay cosas más importantes, más valiosas que tengo en Dios. Voy a apartarme de él, si ha caído en él. Si no ha caído en ese diabólico pecado, no permita que el infierno de la pornografía entre a su hogar, entre a su casa. Deséchelo y viva para la gloria de Dios, y que Dios nos bendiga. Bendito Dios. Señor, confío que el autor de tu palabra, que es tu Santo Espíritu, ha llegado y está llegando a ese corazón, a esa mente, a ese entendimiento, a esa vida. Es posible, bendito Dios, que aquí en esta salón haya personas, hombres y mujeres, jóvenes, varones, esposos, esposas, que estén practicando este pecado diabólico, infernal, la pornografía. Viendo videos, imágenes al desnudo. Señor, yo ruego por esa vida, ruego por esa mente, ruego por ese corazón, por ese varón que lucha contra ese vicio o con ese vicio del infierno. Ayúdale, Señor, Señor del cielo, y haz de tu pueblo, de tu iglesia, una iglesia diferente a este mundo pecador. Sí, Señor del cielo.